Hola, soy José Canto, tu asesor financiero personal en Tower Bank. El servicio de asesoría financiera personal es parte del programa de responsabilidad social empresarial de Tower Bank. En esta oportunidad nos ocuparemos de un tema muy interesante: cómo hago y controlo mi presupuesto. Hablar del presupuesto para muchas personas es tocar un tema delicado, complicado, sentir que voy a confeccionar una camisa de fuerza para mí. Esto es un supuesto erróneo. Podríamos decir, sin dudas ni exagerar, que el presupuesto es la herramienta más eficaz que tenemos en las finanzas para controlar el flujo de dinero en nuestra vida. Siempre es bueno que nos veamos como administradores y no como dueños de nuestro dinero. Al vernos como administradores, tenemos una misión, una tarea que cumplir. Al vernos como dueños, sentimos que podemos hacer lo que mejor nos parezca con nuestro dinero. Y de allí que muchas veces no lo controlemos, se nos escape entre las manos. De ahí que el presupuesto sea esa herramienta ideal para controlar las entradas y salidas de dinero de una manera planificada, tal como se hace en una empresa bien administrada. Por eso conviene tener un presupuesto. Algunas personas se preguntan, ¿para qué sirve el presupuesto? Quisiera presentarte 5 razones poderosas que justifican la formulación de un presupuesto. Una de ellas es el hecho de que el presupuesto te permite organizar el flujo de tu dinero, las entradas y salidas, y por ende te hace rendir más el dinero que tienes. Gastar con responsabilidad, ajustándote a un presupuesto, es una tarea que éste facilita enormemente. Lograr tus metas y controlar tu vida financiera es mucho más fácil cuando se tiene un plan, un presupuesto de ingresos y gastos. Tu calidad de vida mejora en el corto, mediano y largo plazo al usar mejor tu dinero, al tener más control de su uso. Por último, el diálogo familiar se fortalece tremendamente a través del presupuesto. Hablar en familia de cuánto, cómo, cuándo entra el dinero y en qué y cuándo se gasta es importante para la familia. Cuando hablas de esto en familia, estás a través del presupuesto fortaleciendo la unidad familiar. Para realizar un presupuesto, sugerimos 5 pasos básicos. Primero, definir metas y prioridades a corto, mediano y largo plazo. Conversar sobre qué es lo que queremos y en qué orden de prioridad, en términos de 1 a 2, 5, 10, 15 años. Por otro lado, siempre debemos incluir el rubro ahorros en nuestro presupuesto y sugiero colocarlo en la primera línea de gastos de suerte tal que siempre el ahorro se incluya en el presupuesto. Dejar el ahorro de último implica muchas veces no ahorrar nada. Por otro lado, al hacer el presupuesto debemos considerar únicamente los ingresos mensuales netos y los gastos debemos considerarlo en base a la clasificación que hemos hecho de gastos fijos, imprevistos y periódicos. Contrastar ingresos versus gastos es justamente el control que el presupuesto nos facilita. Debemos buscar el equilibrio entre ingresos y gastos, no gastar más de lo que nos entra y controlar el gasto. Por otro lado, la inflación y los imprevistos deben ser considerados al realizar un presupuesto. La inflación es la pérdida del poder de compra del dinero, un aumento constante de los precios. Y los imprevistos son todas aquellas cosas difíciles de prever con antelación y
debemos considerar una suma, pensando en que podemos tener imprevistos. Un presupuesto tiene dos componentes fundamentales, el componente de los ingresos y el componente de los gastos. Llamamos ingresos fijos netos aquello que recibimos de forma constante y periódica, una vez nos han descontado el impuesto sobre la renta, el seguro social, el seguro educativo y cualquier otro gasto o compromiso que hayamos asumido. A su vez, los ingresos variables dependen de otras actividades que podamos realizar en nuestro tiempo libre y no son constantes, son variables. Los gastos fijos, los imprevistos y los periódicos forman parte del presupuesto. Fijos son todos aquellos gastos que realizamos de manera constante, mes a mes. Vivienda, transporte, electricidad, agua, teléfono, luz, etc. Algunas personas llaman fijos a los gastos que no cambian de mes a mes. Por su parte, los gastos imprevistos son aquellos que no podemos predecir en un momento dado, y los periódicos son aquellos que debemos asumir con cierta regularidad dentro de determinados periodos en el año. Existen otras consideraciones importantes asociadas a la confección de un buen presupuesto familiar. Una de estas consideraciones es que debemos elaborar el presupuesto familiar para un periodo mínimo de 3 meses. Pensemos en un lapso trimestral, considerando el hecho de que los ingresos y los gastos varían de mes a mes. Al hacer esto podrás calcular cuánto ingreso vas a tener en un mes, cuántos gastos vas a tener, si te sobra o te va a faltar dinero, para que el siguiente mes puedas hacer los ajustes. Al preparar un calendario de pagos, estarás dando un paso muy importante para evitar gastos por pagos tardíos, por olvido. Anota cada día en el calendario qué y cuánto debes pagar, de suerte tal que de esta manera des un seguimiento preciso a cada gasto. Importante es que consideres que siempre pueden presentarse emergencias y contingencias en tu vida. En este sentido, es bueno que si estás soltero tengas ahorrado para emergencias 3 meses de tu salario bruto. Incluye este rubro en tu presupuesto. Si tienes una familia, dependientes, es mejor que apartes o que consideres en tu presupuesto ahorrar para tener el equivalente a 6 meses de salario para cualquier emergencia que pudieras enfrentar. Antes de gastar, pregúntate siempre, ¿lo necesito o es un capricho? Esta sencilla pregunta puede evitar que no cumplas con tu presupuesto y que gastes innecesariamente. Ahorra siempre antes de gastar. Gasta después de ahorrar. El próximo martes 17 de diciembre continuaremos con ¿cómo controlo mis pequeños gastos? Les va a parecer interesante. Me pueden consultar los días martes de 7 a 10 p.m. entrando al fanpage de Tower Bank